por eso, vamos paso a paso en vuestra argumentación, porque yo ya sabía que Francisco iba a culpar a Correa, pero quiero ir pasito a pasito para que lo dijera la audiencia y también para digerirlo yo, porque de momento no me declaro a favor de ninguna postura. No tengo un juicio previo. Entonces, estáis diciendo que al menos la causa más inmediata es el narcoterrorismo, ¿no? Las bandas, traficantes de drogas en Ecuador que han logrado campar a sus anchas dentro del país y que se han infiltrado en las estructuras estatales. Y a mí esto me suscita varias dudas o varias cuestiones, ¿no? La primera, prácticamente obvia, ¿es Ecuador un Estado fallido? Porque un Estado que no sea capaz de mantener un mínimo orden público y que, digamos, su soberanía llegue a estar en disputa, ¿no? México en su momento, antes lo mencionaba Francisco, claramente es un Estado fallido en ciertas zonas del territorio. ¿Ecuador es un Estado fallido? ¿Lo calificaríais así? Y si es un Estado fallido, ¿desde cuándo lo es o por qué lo ha sido? Porque también un argumento podría ser, aunque no quiero anticipar aquí el debate, pero que la dolarización ha puesto un corsé al Estado para capacitarlo a tener recursos y poder contrarrestar la violencia y que por tanto es fallido precisamente porque la dolarización ha arruinado o ha asfixiado al Estado. Entonces, ¿es un Estado fallido? ¿Desde cuándo lo es y por qué lo es? Yo quiero señalar algo ahí. Cuando Francisco dice que es un problema de instituciones, pareciera que lo que falta en Ecuador son instituciones burocráticas, jurídicas, es decir, que no hay un Ministerio de Interior, que no hay policía. No, el problema es exactamente el contrario. Hay mucho de eso. El problema es que es muy ineficiente y dedicado a otros fines. Es decir, no es un problema de que haya pocas normas. Es un problema es que hay demasiadas normas, de tal manera que es imposible cumplir todas las normas, de tal manera que no puede haber, ni puede haber inversión ni creación. Por ejemplo, tenemos un problema de que hay normas demasiado garantistas con los presos o cuando se va. Hay una norma que permite hacer un habeas corpus en cualquier lugar del país por cualquier causa, de tal manera que cualquier juez de cualquier jurisdicción puede ser corrupto y liberar a terroristas, como ya tenemos pruebas de que ha ocurrido. Pero eso no es un problema de que no hay instituciones. No, sí que hay leyes, pero no hay instituciones. Es decir, hay demasiadas. Y en el caso de Estado fallido es curioso porque la definición es complicada, porque si nos metemos en América Latina podemos hablar de Argentina, podemos hablar de Bolivia, hay muchos lugares, podemos hablar de regiones en Chile, es decir, hay muchos, Colombia históricamente en grandes regiones, es decir, esa definición muy propia de los profesores de teoría política es muy esto. Yo lo que quiero distinguir es, en América Latina hay que distinguir claramente desde tiempos de la monarquía hispánica entre lo que son las ciudades y lo que es el resto del territorio, donde estaba el poder jurídico. Y la tipo de legalidad y el tipo de relaciones que hay cierto en unos lugares y en otros. Y Estado fallido cuesta decirlo, yo no creo que Ecuador haya llegado ahí, pero sí que creo que podría estarse encaminando hacia allí, aunque parece que ya se está poniendo un pare a esa declive. Pero ¿por qué el Estado no es capaz de controlar el orden público dentro de su territorio? ¿Le faltan recursos? ¿Está demasiado No, burocratizado? eso es, no es un problema de recursos o no es un problema de plata, que se dice aquí, de dinero, es un problema de incentivos y capacidad. Es decir, hay un problema de cómo se entiende la política. El cacicazgo lleva siendo histórico. El cacicazgo es propio de América Latina desde tiempos prehispánicos, ¿no? Y el cacicazgo es la idea de que hay personas que generan redes clientelares en ciertas regiones, en ciertas instituciones, y son ellos los que tienen el poder para ir hacia arriba. Por tanto, esas redes clientelares, esa manera de funcionar, esa manera de entender la política y las relaciones, además, son sociedades que están muy politizadas, lo cual parece llamativo, porque como hay poca empresa privada, hay mucho, el gran parte de la renta viene de la política. Por tanto, se generan redes clientelares y se generan cacicazgos. Y eso es la estructura de poder que se va haciendo hacia arriba. Y eso genera que la estructura de poder se divide en compartimentos, se divide en puestos de confianza, se divide en el reparto. Es una gran estructura de reparto. Se puede parecer más con los estados del siglo XIX europeos, que tenían mucho más esta estructura de cacicazgo, de reparto, que era una estructura de poder muy negativa. Entonces, no es un problema de que no haya Estado, de que no haya leyes, porque Estado hay y leyes hay y muchas. El problema es los incentivos, la concepción y la eficiencia de ese Estado y de esas leyes. Sí, gracias, Luis, para la audiencia. O sea, yo utilizo la palabra instituciones
con la definición económica Ujú. de Douglas North, que es las costumbres a los cuales estamos de acuerdo en observar en aras de que los costos de transacción bajen, ¿no? No hablo de las instituciones de ladrillo como el Banco Central del Ecuador. Y eso es una muy importante distinción. Entonces, en el Ecuador hace falta las instituciones de la honestidad. Es un país en el cual la institucionalidad de la deshonestidad permite que los zampones hagan de la suya. Ese es mi punto. La falta de instituciones en el Ecuador es que la gente ha institucionalizado la deshonestidad. Es fácil ser deshonesto, es extremadamente común que alguien de tus amigos o de tu círculo íntimo haya robado en la política y no hay, y pasa y se pasea por la calle impunemente. Este tipo de cosas son lo que hacen que los zampones digan, bueno, entonces yo puedo comprar aquí la conciencia de mucha gente, ¿no? Entonces, pero bueno, regresando a lo que sí es Estado fallido o no, Juan Ramón, creo que haces una pregunta extremadamente clave. La respuesta es, un Estado fallido solo se considera Estado fallido por la violencia que pueden imponer otros. Es un Estado fallido, un Estado en el cual no puede satisfacer las necesidades básicas de su población. Yo te diría, por lo primero, el Ecuador, la violencia que está viviendo en el Ecuador no es nada, o sea, no estoy diciendo y no quiero menospreciarla. Para el ecuatoriano es un incremento de violencia espectacular, pero para el colombiano que vivió la violencia de los 80 y los 90, para el peruano que vivió la violencia de los 80 y los 90, para otras experiencias recientes de grande violencia como México, como Honduras, lo que vive Ecuador no es mucho, ¿sí? Y eso hay que ponerlo en perspectiva. Entonces, eso no lo hace un Estado fallido, porque el Ecuador lo que está peleando es con unas pandillitas amateurs. No son Claro, los verdaderos capos. si pierde contra Amateur, significa que el Estado funciona fatal, Sí, porque... Ese es el pero punto. El Estado funciona tan débilmente que yo sí te dijera que el Ecuador es casi un Estado fallido. Mira lo que ha sucedido en los últimos 10 años. En los últimos 10 años, el crecimiento del PIB real del Ecuador ha bajado casi en un 28%, porque, sin embargo, el gasto gubernamental en términos de PIB se ha duplicado. Entonces, el gobierno gasta el doble, pero hace crecer menos la economía. Es decir, hay menos salud, hay más indigencia, hay más pobreza. Eso para mí sí es un Estado fallido. Eso. Yo ahí quiero decir, acotar dos cosas. Primero, lo que decías, Juan Ramón, es muy cierto. El Estado está fallando contra bandas casi amateurs. No estamos hablando de los Zetas. También hay que destacar una cosa. Ecuador ha sido históricamente uno de los países más pacíficos de América Latina. Por tanto, ni la policía ni el ejército están entrenados o están preparados para luchar contra la violencia. Es decir, sorprende llegar a Ecuador viniendo de Colombia o viniendo de México, donde uno ve muchos carros, coches blindados, donde ve metralletas en las puertas, algo que en Ecuador no es normal porque históricamente ha sido tan pacífico que no había ese tipo de problema. Entonces, claro, ni la policía, ni el ejército, ni la inteligencia estaban preparados para ese tipo de violencia. Y yo quiero decir algo de lo que decía Zayes, que para mí es de los más importantes porque, honestamente, es el tema que me gusta estudiar y es el tema que me obsesiona, y es entender los valores, y aquí me uno a McCloskey, como motores del desarrollo económico, como características del desarrollo. Yo estudio mucho la encuesta global de valores para comparar distintos países. Por ejemplo, es muy sorprendente cómo en Ecuador no confían en el vecino. La pregunta de la encuesta global de valores, ¿confía esto en el vecino? En Ecuador no confía en el vecino, algo que en España es muy habitual. Eso, la desconfianza, hace que el coste de transacción sea muy superior y hace que la economía funcione peor. Por ejemplo, es llamativo como en Ecuador, cuando se piensa en qué valores educar a los hijos, no se les habla de honestidad o ahorro, se les habla de obediencia y de cumplimiento. Son valores bastante distintos y hay una discusión profunda e interesante sobre si los valores nos llevan en una o en otra dirección. Eso es lo que a mí me interesa más.